Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un ciclo de streamings del Banco Provincia. Esta es la primera de las charlas para tratar uno de los temas no solamente clave para el mundo, sino también para las finanzas. Hablemos de sostenibilidad. Estoy acompañado en primer lugar de Mercedes Ponce León, subgerenta de Finanzas Sustentables del Banco Provincia. Mechi, bienvenida. Buenas tardes, gracias. Y por el otro lado, por mi izquierda, Dafna Nudelman, comunicadora e influencer más conocida como la loca del Tupper. Daf, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Mauri? Mucho gusto. Estamos transmitiendo desde los estudios del Banco Provincia, contenido que podrán ver desde el canal de YouTube del Banco. Y la idea en esta primera charla, chicas, es hablar de una temática que tiene muchas verdades, pero también algunos mitos, y la idea es desentramar un poco esas creencias. Y en primer lugar, la idea de que la sustentabilidad está solamente basada en el reciclaje. Y entiendo que es uno de los últimos eslabones de la cadena y todo lo anterior por ahí tiene mucho más peso. ¿Qué opinas, Daf? Bueno, un poco pasa esto de que se percibe que el reciclaje es sinónimo de sustentabilidad y termina pasando porque es lo que tenemos más a mano. Entonces es muy fácil que sea la puerta de entrada para muchos de nosotros. Me ha pasado a mí, yo empecé con el reciclaje, eso fue como mi primer activismo, es reciclar más y mejor, era como lo que yo quería lograr, y me fui dando cuenta justamente que, como decías, en verdad es lo menos malo, es algo que podemos hacer cuando se nos acabaron un montón de alternativas antes. Para todo lo que es la economía circular, el reciclaje realmente es medio una falla, es una falla que no logramos resolver antes, no logramos reducir, no logramos reemplazar, no logramos usar otros materiales, no logramos reutilizarlos y tenemos que reciclarlos, y es mejor reciclar que no reciclar, eso desde ya lo decimos siempre, pero claramente hay muchas cosas antes. Estás hablando de un universo bastante conocido que son las 3R. Las 3R, las 5R, podemos empezar por ejemplo por reducir, ¿no? Reducir, que es, bueno, voy a empezar a pensar cuáles son las cosas que necesito y cuáles son las que no necesito. Voy a empezar a pensar antes de comprar y comprar menos. Elegir mejor, hacerlo durar, es uno de los consejos que siempre damos. Y otra de las R's, si quieres ayudarme, Mechi, con esto, es reutilizar, ¿no? Cuando tengo algo que, en vez de usar algo descartable, voy a usar algo que lo puedo volver a usar varias veces. ¿Mechi? Sí, exactamente. Nosotros acá tenemos las botellitas, mirá, qué divinas, unas botellitas que nos acaban de entregar, nuevas del Banco Provincia, que son una prueba cabal de que se puede, con cosas chiquitas y cotidianas, estar implementando las 3 R's, ¿no? O alguna de las 3 R's. En este caso, por un lado, reducir, porque reducís el plástico de un solo uso, utilizando botellitas reutilizables como esta. Y también la posibilidad de, reutilizar, ¿no? Obviamente, que lo acabamos de decir. Eso evita el reciclado. Si estuviéramos trabajando acá con botellitas de plástico, sabemos que lo mejor que podemos hacer después es tirarla en uno de los tachitos verdes o llevarla a algún punto verde para que se recicle. En este caso, evitamos que un plástico llegue a un destino que después se le puede dar un tratamiento para convertirlo en otra cosa, pero mientras menos de eso hagamos, es un poco lo que decían recién, mientras menos de eso hagamos, mejor es el trabajo previo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, nosotros desde el banco estamos tratando de impulsar mucho lo que tiene que ver con el consumo consciente y el consumo responsable, y empezar a aplicar estas 3 R's por el lado de quizás financiar a través de cuotas, tanto en Provincia Compras o incluso en el programa de fidelidad que tiene el banco, que se llama Mesumo, que tiene la posibilidad de canjear puntos por productos, donde hay todo un rubro de sustentabilidad o sostenibilidad, donde algunas de las cosas que se pueden canjear son botellitas reutilizables, cápsulas de café, en vez de usar estas que son las que se tiran apenas la terminas de usar, utilizar las que son reutilizables, o también, por ejemplo, filtros de agua. El filtro de agua te evita tener que comprar botellas de agua o de bebida de algún otro tipo, y hasta incluso las máquinas para hacer soda. Porque,
nada, quizás tenés que comprar y decir, bueno, pero a mí me gusta tomar soda, entonces compro un sifón. No, bueno, te podés comprar un filtro de agua y una máquina para hacer soda. Y te evitás, yo antes tiraba una cantidad impresionante de botellas de agua con gas o de sifones. Desde que tengo eso, por supuesto que no tiro nada. Entonces, es el reutilizar y el reducir sobre todo son fundamentales. El último paso sí está en el reciclado y asegurarse que el destino final de nuestros bienes y de las cosas que compramos terminen en algún lugar donde se le pueda dar una nueva vida a eso, ¿no? Aparte es interesante porque uno no recicla en casa y un poquito lo mencionaste. Había 3 R's en un principio y hoy se van sumando otras, como por ejemplo recuperar, reparar, y hay una que a mí me encanta que es rechazar. Rechazar aquellos productos que no generan un consumo responsable, sino más bien un deterioro para el planeta. Totalmente, de hecho, un poco rechazar es algo que es lo primero que podemos hacer, porque justamente es empezar a tomar conciencia de, bueno, si me van a dar, por ejemplo, una cucharita cuando estoy tomando helado, puedo rechazarlo y decir no, sin cucharita, o algo que yo también empecé a hacer hace un tiempo es rechazar el individual cuando me siento en un restaurante, pero justamente tenemos que pensar no solamente en cuál es el destino final de este residuo, que está muy bien pensar que sea el más responsable posible, tenemos que pensar también qué es todo lo que pasó antes, cuánta energía se invirtió en hacer ese producto, cuántos materiales, cuánta materia prima, cómo fue el trabajo de las personas que participaron, ¿no? De la producción, por ejemplo, de esta ropa. Son cosas que a veces, si nos enfocamos mucho en el reciclado, y qué es lo que pasa en el fin de vida, que es una partecita cierta de la sostenibilidad, estamos dejando de lado todo lo que pasa en el ciclo de vida antes, todo lo que tiene que ver con la extracción de materias primas, con la producción, y eso genera en la gran mayoría de los productos la mayor huella ecológica, que es el mayor impacto ambiental está antes, ¿no? Antes de que llegue a nuestras manos. Tengo una pregunta para hacerles. ¿La sostenibilidad es solamente cuidar el planeta o cuidar el ambiente, o hay otras cuestiones que hay que tener en cuenta? Bueno, un poquito viene de la mano, ¿no? Con esto que estábamos hablando, porque una parte es la parte ambiental. Y mucha gente dice, yo reciclo. Pero bueno, la sostenibilidad tiene 3 patas. Tiene la pata ambiental, tiene la pata económica, porque ciertamente necesitamos que algo sea sostenible también en el tiempo, económicamente, y tiene la pata social. La pata social implica justamente entender las personas que están involucradas en todo el proceso, ya sea porque lo producen o porque son una población cercana a una fábrica que está generando un producto, mismo también los colaboradores internos de la empresa, cómo están empleados. Entonces, hay un montón de variables sociales a tener en cuenta a la hora de empezar a pensar si un producto es o no es sustentable. Sí, siempre se menciona la sustentabilidad o el ambiente como un eje transversal a todas las aristas de la vida, lo social y lo económico. Mechi, ¿cómo trabaja el banco con todo esto? Bueno, nosotros tenemos, por un lado, cómo trabajamos puertas para afuera, es decir, en relación con los clientes, y después cómo trabajamos puertas para adentro de la sostenibilidad, ¿no? Puertas para afuera, lo que tratamos de hacer es tener una propuesta de valor que incorpore estos criterios, tanto ambientales como sociales, en todos los productos y servicios que brinda el banco. O asegurar que para cada una de estas necesidades que cubren la parte ambiental y social, haya algún producto que haga que el banco acompañe este camino de la sostenibilidad. Entonces, por un lado tenemos, por ejemplo, líneas de crédito para empresas que están transformando su producción, un poco con lo que decía Daf, en una producción más sostenible, porque el bien en sí tiene después un destino final que puede llegar a ser un residuo, etcétera, pero la mayor contaminación quizás está en todo el proceso productivo que tuvo ese bien. Entonces, tenemos líneas para mejorar los procesos productivos para que sean más sostenibles o para lograr certificaciones en materia de sostenibilidad que muchas veces se piden en distintos mercados, por ejemplo en la Unión Europea, que están pidiendo ahora a partir del 1 de enero que haya
una certificación de que los productos tanto de carne como de soja provengan de zonas no deforestadas, por ejemplo. Bien. Entonces, el banco acompaña a todos los segmentos productivos desde ese punto de vista con líneas de crédito y también a las personas en sus consumos individuales. Un poco lo que decíamos recién de, bueno, tenemos tanto Provincia Compras para poder comprar en cuotas, que en general tenemos promociones con 24 cuotas sin interés para comprar distintos productos, pero también quizás más en la parte de inversión, que puede ser tanto a través de una financiación en cuotas como a través de alguna línea de préstamo personal para hacer alguna inversión en el hogar, como por ejemplo cambiar los electrodomésticos por electrodomésticos inverter, ¿no? Y que son obviamente que consumen menos y que dejan una menor huella, o por poner paneles solares, por ejemplo, ¿no? Que sería también una alternativa. Ahora, tenemos, eso quizás de nuevo, volviendo a ambiental, pero por otro lado tenemos líneas para empresas lideradas por mujeres, por ejemplo, que sabemos que es un segmento que sistemáticamente ha sido de los más altos de tasas de rechazo de carpetas crediticias en los bancos. Mirá. ¿Sí? Las mujeres tienen una tasa mucho mayor de rechazo cuando van a solicitar un crédito en los bancos que los hombres. Y también está demostrado que las mujeres son mejores pagadoras que los hombres. Mira por dos. Por otro lado, ¿sí? Entonces, tenemos una línea para empresas lideradas por mujeres y también tenemos una línea, por ejemplo, para empleadas de casas particulares. En general, lo que nosotros tratamos de hacer siempre es de acompañar desde el banco. El banco tiene 202 años de historia y una de las cosas fundamentales que tiene es que al ser un banco público siempre cumplió el rol social. Entonces, la parte ambiental quizás es la más nueva de la que venimos desarrollando, pero el tema social es un tema que siempre como banco nosotros venimos trabajando. En los 70, 80 teníamos el Banco Lancha, que era una lancha que se acercaba los productos y servicios financieros del banco a los isleños del Tigre, que si no, no tenían acceso a servicios financieros. O, por ejemplo, somos el banco de la provincia de Buenos Aires que está presente en los 135 municipios y estamos en un montón de localidades donde no hay otro banco que preste servicios. Eso también es cumplir un rol social. Entonces, eso también es sostenibilidad. Y después está todo lo que hacemos puertas para adentro, con políticas para el desarrollo del personal, políticas de licencia que tiene que ver con en general mucho mejores condiciones que las que hay en el mercado en cuanto a licencias por maternidad, por paternidad, por adopción. Hay una cantidad de licencias que son mucho más beneficiosas quizás que en otros segmentos o incluso que en otros bancos. Hay un montón de camino para recorrer y está bueno tener en cuenta que no es solamente la pata ambiental, que quizás es la primera a la que vamos a hablar cuando alguien dice sostenibilidad, ya enseguida arrancamos por ese lado, sino tener en cuenta estas cuestiones también sociales que son sumamente importantes. Me encantó lo del Banco Lancha, yo no lo conocía. No, yo tampoco. Y es cierto esto de que es lo más nuevo, porque en verdad toda la pata social es algo que viene de hace mucho tiempo y ahora la innovación, si se quiere, de este triple impacto pasa un poco por decir, necesitamos tener en cuenta lo social y también lo ambiental. Entonces está bueno como no sesgarnos, ni por uno ni por lo otro. Ahí voy a agregar algo más, porque mencionó la palabra innovación. Mayor innovación que la forma de incluir personas en el sistema financiero que tenemos con cuenta DNI y cuenta DNI comercio, yo creo que no existe, ¿no? La verdad es que fue un boom. Salimos con cuenta DNI, con un relanzamiento en momentos de pandemia, que era sumamente necesario poder acercarle a un montón de personas la ayuda y la facilidad de poder tramitar y abrir una cuenta que la necesitaban, claro, y quizás esa en forma online. Era su primer banco, su primer forma de en estar. En un montón de casos fue el sistema. Primer acceso a un servicio financiero, en muchísimos casos. Y lo mismo, nos pasa también con comercios que adoptaron cuenta DNI comercios, que la gente de estudios económicos del banco hizo un análisis
donde se demuestra la importancia que tuvo Cuenta DNI Comercios en el desarrollo de los comercios de las localidades del interior de la provincia. Y eso es social, es económico, digo, no solamente estamos hablando de cuestiones ambientales. Mencionaste, Mechi, los aires inverter, el ahorro energético, estamos hablando de mitos, estamos hablando de banco, y hay una creencia que tiene que ver con que los productos sostenibles, sustentables, tienden a ser más costosos. ¿Qué tenemos para decir acerca de eso? Yo creo que es un mito parcial. Bien. Obviamente puede pasar que haya productos más costosos. También hay algo que es como básico, que es que yo muchas veces para lo más sustentable es lo que ya existe. Entonces, de base, quizás una decisión sustentable es no comprar algo. Eso va a ser mucho más económico que comprarlo. Bien. Por ejemplo, esto que es de segunda mano es mucho más barato que comprarlo nuevo. Entonces hay un montón de cosas que son decisiones responsables, de consumo responsable, y son cosas que son más baratas, de hecho, ¿no? No es necesariamente algo más caro. A veces sí, pero no necesariamente. Puede pasar que hay un montón de cosas que incluso a la larga se termina amortizando. O sea, quizás es más cara una botella de reutilizable, claramente va a ser más cara que una descartable. Pero la voy a usar años y años y años. Entonces se termina amortizando en el tiempo. Y también eso es un poco lo que tenemos que pensar cuando pensamos en si algo es sostenible y repensar un poco esto de si es caro, si es barato. Hablando de lo circular, volvemos a las 3R, recién mencionaste reutilizar. Mechi, ¿el banco? El banco, por supuesto, nosotros brindamos servicios financieros, con lo cual el análisis financiero de la sostenibilidad está sumamente presente. Y lo cierto es que, como decía Daf, en algunos casos hay productos que sí, que son más caros, este es un claro ejemplo, pero uno lo que analiza no es en el momento solamente en el que hace la compra o la inversión, sino también a lo largo del tiempo. Bueno, yo me dejo de comprar un montón de otras botellitas, automáticamente esto, no sé, a la semana ya lo amorticé. Sí. Hay algunas decisiones que requieren, obviamente, hacer unos cálculos un poco más grandes, ¿no? Claro, a nivel financiero. Hay inversiones que son mucho más costosas y que está bueno analizarlas y ponerlas en contexto. Antes hablábamos, antes de este momento de streaming, tuvimos una charla previa y hablábamos de, bueno, también hay que analizar el timing, ¿no?, de estas decisiones y cómo va cambiando en el tiempo. Hay tecnologías que en el momento en el que salen son muy caras y quizás está buenísimo, pero a veces ser el primero en adoptar algunas tecnologías que recién salen y que son caras no es lo más beneficioso. Lo haces por convencimiento y no tanto por un beneficio económico que te trae, digamos, a adoptar esa tecnología. Pero en la medida en la que empieza a hacerse un poquito más masivo cada una de estas tecnologías, empieza a bajar muchísimo el precio y a ser económicamente viable para que vos puedas tener este equilibrio entre lo ambiental, lo económico y lo social. Las energías renovables, por ejemplo. Caso de los que yo hablaba es, por ejemplo, el tema de energías renovables. En un contexto de suba de tarifas, empieza a convertirse en un golazo, digamos, ¿no? Como hablando así en castellano, de repente el que dijo, bueno, yo voy a invertir en paneles solares, lo hizo un poco porque estaba comprometido con el ambiente, con la sostenibilidad, y se encuentra con que el impacto en la factura de la luz es súper significativo. Totalmente. Entonces, si hace unos 3 años te costaba repagar esa inversión, hoy capaz que la estás repagando en un plazo muy, muy corto de tiempo. Quizás un panel solar es algo que no puedo comprarlo solo. O sea, que es algo que no es lo mismo que una botella, tiene un monto más grande. Ahí viene una ayuda. Totalmente. Entonces ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Entramos facilitando la compra a través de un préstamo personal, en el caso de un individuo que quiere poner un panel solar en su casa, con un plazo que permite el repago de esa inversión y que quizás hasta el impacto de la cuota que estás pagando es lo que te estás ahorrando en la factura eléctrica. Entonces, encontrás que el sentido económico acompaña el
concepto ambiental que vos estás trabajando cuando decís, bueno, estoy con el convencimiento de tratar de dejar la menor huella de mi paso por este planeta, ¿no? Y además del beneficio a largo plazo, estamos con un momento clave, Eso o importante es o bueno para las energías renovables. Para las energías renovables las caseras, es un momento por lo menos, óptimo. porque no vamos a poner un molino eólico en casa, pero sí un panel solar, un termotanque solar. Y sí las empresas. Exactamente, Las empresas que también tienen que estar, y cada vez por suerte hay más empresas interesadas en ver cómo pueden autoabastecerse de energías renovables, aprovechar que quizás la fábrica ya tiene toda esa superficie del techo y decir, bueno, ¿cómo puedo generar con esta exposición al sol, generar energía? Y eso está buenísimo. Totalmente, es un momento también para las empresas, porque obviamente el impacto de las tarifas es un impacto para todos, para individuos y también para empresas. Y además también hay que tener en cuenta que hay otras formas, que no es solamente un panel solar. Por ejemplo, puedes tener biodigestores, que para distintos modelos de producción le pueden resultar sumamente beneficiosos, dependiendo del espacio, hay un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta, pero lo cierto es que hay un montón de formas en las cuales cada una de las unidades, ya sea una empresa, un comercio o una persona, puede implementar en distinta escala la utilización de energías renovables. Una de las cosas que hablábamos es quizás de, por ejemplo, el calefón solar, el ahorro súper significativo que tiene con respecto a un termotanque eléctrico o a un artefacto similar. La verdad es que el impacto en la factura, nosotros hemos hecho cálculos, etcétera, es súper importante. Entonces hay cosas que, bueno, vale la pena decir, acompañamos a toda la población, ya sea para personas o en el caso de los empresarios que quieran mejorar todo lo que tenga que ver con la eficiencia energética y la utilización de energías menos contaminantes, ¿no? Y es cierto que a nivel individuo, quizás sí es verdad que un aire acondicionado inverter o un lavarropas o una heladera inverter, que son productos que ya de por sí son caros, ya cuestan de por sí. Cuando uno piensa, bueno, ¿cómo puedo elegir el mejor de esta categoría? ¿Cómo puedo elegir el mejor? Es un poco más caro, sirve un montón tener una financiación mayor o un préstamo, porque realmente la diferencia a veces no lo vemos, o quizás antes no lo veíamos tanto, pero la diferencia en eficiencia energética es enorme. Como puede... la tecnología avanza muy rápido, nosotros quizás nos quedamos atrás, pero vieron que está el etiquetado de eficiencia energética que va de verde a rojo, diciendo cuál es el más eficiente, y antes el más rojo era A, ahora ya está A+++, porque empieza a haber productos que son más eficientes que cuando se estableció ese etiquetado. Entonces realmente a veces esta tecnología que va avanzando necesitamos una ayuda para poder como adoptarla. Y sin dudas que contar con el apoyo del banco es fundamental. Y recién mencionaste al individuo, pasando a nuestro cuarto y último tópico, que tiene que ver con esa creencia de que desde el individualismo no se puede llegar a cambiar todo o generar un cambio real en el planeta. Y no se me ocurre mejor persona que vos para hablar de esto, no solamente por la comunicación que haces y el cambio que generás en las personas, sino también justamente por lo que haces. Y hablas también del activismo imperfecto, que me parece fundamental mencionar. Creo que ese es un concepto clave, porque yo creo que en verdad es cierto. Vamos a decir, este mito es cierto. Yo no puedo cambiar el mundo. Yo sola no voy a poder digamos, sería una ilusa si realmente pensaría que yo sola puedo cambiar algo tan grande o que puedo tener realmente un impacto transformador en la crisis climática. Si vas vos sola contra 7.000 millones de personas la veo complicada, pero... Entonces, o sea, partamos de la base que en verdad, no, yo sola no puedo. Bien. Pero no estoy sola. Esa es la parte interesante. No estoy sola y tampoco tengo que cargarme como con esta ambición de ser como la heroína, ¿viste? De hacer todo bien, que de hecho me ha pasado, ¿no? Como que un poco, y esto lo comparto siempre en mis charlas, es como, yo al principio quería reciclar perfecto, y después dije, no, reciclar no sirve tanto, vamos a reducir, y quiero llegar a 0 residuos. Llega un punto donde en verdad te das cuenta que hacerlo todo perfecto no se puede,
de ahí viene un poco el activismo imperfecto, porque si no, la idea de que si esto lo hago perfecto, no hago nada. Nos paraliza esa idea de la utopía perfecta. Entonces, si las opciones son perfecto o nada, muchísimas personas van a quedarse con ni lo intento en el perfecto, me voy a quedar en el nada. Y ahí el activismo imperfecto trata justamente de decir, necesitamos que todos, al nivel que cada uno pueda, obviamente los que estamos hace 10 años haciendo cosas, le sumamos al reciclaje, la reutilización, como decías, ¿no? A las 3 R después son 5, después son 9 y empezamos a sumar y sumar y sumar, pero eso es lo que se hace con el tiempo. Si estamos recién empezando, está bien que empieces por reciclar, después vas a empezar por compostar, después por reparar. Empieza a cambiar nuestra mente, empieza a cambiar lo que vemos posible, lo que vemos deseable, y eso es algo que empieza a cambiar a nivel social. Empieza a generarse un cambio cultural, y eso es algo que ya me excede completamente, pero yo estoy aportando mi parte para ese cambio cultural. Yo le agrego una pequeña cosita a esa acción individual que tiene que ver con la importancia de las políticas públicas y, como dije recién, la importancia de contar con un banco que te apoye. Sí, yo creo que cada uno individualmente puede hacer unas cuantas cosas. Creo que las acciones individuales, cuando incluyen la difusión y el compromiso con llevar el mensaje, digamos, las acciones pueden ser, bueno, yo reciclo, o también puede ser, yo le cuento a todos los demás lo que hago, ¿sí? La comunicación, entonces, la divulgación. Exactamente. Entonces, quizás tu acción individual ya está involucrando a otras personas, porque no es solamente lo que vos haces puertas para adentro en tu casa, sino también empezar a evangelizar, yo utilizo mucho la palabra evangelizar, a otras personas. Nosotros en el banco somos casi 10.500 empleados y empleadas, y tenemos un grupo de líderes en sostenibilidad que es totalmente voluntario, que tenemos más de 300 personas que participan de este proyecto, que básicamente lo que tienen es de parte nuestra, de nuestra gerencia, somos un equipo muy chiquitito, pero le ponemos muchísima garra a todo, es brindarles capacitación, información, y los impulsamos a generar acciones en su metro cuadrado, en su espacio, ¿no? Entonces de repente empezamos a hacer botellitas de amor o reutilizar hojas que habían salido mal alguna impresión. Por supuesto, primero tenemos que reducir las impresiones, ¿no? Esa es una de las cosas que tenemos que hacer. Pero después, bueno, tuvimos que hacer una impresión, salió mal, utilicemos esa hoja para otra cosa. Entonces empezamos a hacer desafíos entre los líderes, y les mostraba uno de los videos recién antes de entrar de una de las líderes que la verdad es que nos llenan el alma cada vez que pasan estas cosas, porque se súper comprometen, y además lo que hacen es comprometer a sus compañeros de su espacio de trabajo, porque se anotan individualmente y total y absolutamente voluntariamente, pero lo que hacen es empezar a contagiar ese entusiasmo y a involucrar a los otros en estas acciones. Entonces creo que desde lo individual llama mucho a lo que es lo colectivo, y nosotros desde el banco, primero, puertas para adentro, trabajamos mucho en eso, en campañas de comunicación interna para involucrar a todos, no solamente a los líderes, sino a todo el resto de los empleados y las empleadas del banco, pero también desde nuestra, bueno, ahora con esto, ¿no? Con este ciclo de streaming, ya sea con algunas notas en el portal de noticias del banco, o incluso con alguna información que podemos brindar en la página web del banco, o también en Provincia Compra sobre criterios de consumo responsables. Lo que tratamos de hacer es llamar a la acción individual de cada uno para que entre todos podamos hacer algo colectivo que sea multiplicador y exponencial, si es posible. Pero quizás lo último también que me parece fundamental en esto es que está lo que hacemos y lo que elegimos. Como consumidores elegimos comprarle a una empresa en lugar de a otra. Como consumidores elegimos rechazar esto que decías, no me des esa cucharita de plástico, no me des esa bolsa. Como consumidores elegimos y sistemáticamente estamos poniendo en valor nuestras creencias en cada una de las decisiones que tomamos. Y a mí me parece que eso es fundamental. Creo que el compromiso con estas cuestiones es algo que se valora mucho y que contagia mucho.
Creo que es fundamental esto del contagio, porque también hacerlo desde la alegría, desde el entusiasmo, desde que está bueno, de que no es una carga, no es algo que me pesa. Está bueno compartirlo con alegría, con entusiasmo y decir, bueno, a veces ni siquiera tenés que decir mucho, porque simplemente hacerlo, la acción, y que te vean, eso ya genera como esta onda expansiva y empieza, mira, puedo ir con el tupper a comprar la comida, simplemente quizás por ver que alguien fue. No hace falta que yo vaya diciéndole en la panadería, diciéndole a todos, vayan con el tupper a pedir las facturas. Entonces está bueno esto de cómo se empieza a generar lo colectivo a partir justamente de un acto individual que parece insignificante, pero empieza a tener como su repercusión. Me parece un lindo mensaje para ir cerrando, nos quedamos sin tiempo. ¿Cómo la pasaron? Me encantó. ¿Bien? Muy bien. Bien, bueno, me alegro. Recordamos que estamos en los estudios del Banco Provincia transmitiendo contenido que pueden ver desde el canal de YouTube también del Banco. Y les mandamos un saludo muy grande, ¿no es cierto? Muy Bueno, bien. muchas gracias. Muchas gracias por acercarse y nos vemos pronto.